Bueno, nada, buenas tardes a todos ustedes. Hoy es nuestra última sesión de este año, de modo que vamos, yo traté de arreglarlo, pero bueno, preferí más o menos dejarlo así, arreglarlo en el sentido en que Smith lo vamos a ver en esta sesión, vamos a decirlo así, la parte más teórica, y vamos a ver la parte más práctica, vamos a decir, estas corrientes del arte contemporáneo, la vemos el 12 de enero que comenzamos, ¿no, Gabriela? Sí. Creo que comenzamos el 12. Entonces, bueno, vamos a estar partidos, pero no es, digamos, no es traumático esto, porque creo que podemos ver primero esta parte, como digo, más teórica y después vemos estas corrientes de las que habla Smith. Bien, yo creo que lo primero que es importante señalar es que, contrario un poco a los teóricos que hemos visto, a Danto, bueno, sí, Greenberg es un crítico de arte, pero muy filosófico, obviamente. Gombrich es un historiador de arte, pero también como con otras cosas. Pero Smith tiene esta característica que yo creo que tiñe todo su trabajo, que sobre todo este capítulo, que Terry Smith es un historiador del arte, no es filósofo, no está haciendo como filosofía, y creo que este libro lo muestra. Lo que quiere es tratar de hacer una historiografía del arte. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere pensar cómo debe ser la historia del arte para que nos diga qué es el arte, ¿no? Es decir, el nombre del libro y el nombre de este capítulo, ¿qué es el arte contemporáneo? La respuesta para ello, Smith piensa que está en la historia, ¿no? Y como está en la historia, entonces tiene esta conciencia, como él lo dice en uno de estos apartados, del ser y el tiempo, de las relaciones del ser y el tiempo, que también esto puede verse filosóficamente, de hecho así se llama el libro de Heidegger, pero también tiene esta cosa de tratar de entender cómo se da esa relación en lo contemporáneo, ¿no? Y como entonces es un historiador, está como muy atento, en contrario a Danto, a las relaciones de lo contemporáneo, sobre todo con lo moderno, vamos a decirlo así. Danto pensaba más bien en rupturas, bueno, la muerte del arte significaría no que deja de hacerse arte, como sabemos, sino que se hace arte de una forma totalmente nueva, a como se hacía antes. Y Smith, con esta mente de historiador, lo que quiere es mostrar continuidades que no significan necesariamente seguir el proyecto moderno, tal como venía haciéndolo. También esas continuidades pueden significar críticas, pueden significar negaciones, pero supone un diálogo permanente de los artistas contemporáneos o del arte contemporáneo, fundamentalmente de los artistas, con respecto a la tradición que tienen, ¿no? Este creo que es el marco fundamental de Terry Smith y en ese sentido creo que nos da una mirada distinta y refrescante, vamos a decirlo así, como más fresca y por las, por las opiniones de ustedes se ve que cambia de aire, ¿no? Y cosa que es bien buena, pues, ¿no? Eh, no sé si alguien quiere decir algo sobre esta No introducción. sé, que yo estoy de acuerdo con Smith en este sentido, porque siento que incluso si se quiere pretender una ruptura en el arte contemporáneo, para poder comprenderlo siempre hay que hacer como referencia a la modernidad o lo que pasó antes. Entonces hay como una revisión constante, incluso de los mismos artistas, a lo que sucede. Entonces, si no se tiene eso anterior, pues no pierde sentido lo contemporáneo. Sí, sí. Eh, esto es una discusión muy importante tanto en la historiografía, cuando hablo de historiografía hablo así de la historia en el sentido de ciencia de la historia, vamos a decirlo así, la, lo que hacen los historiadores, ¿no? Eso se llama historiografía para diferenciarlo de la historia, lo que pasa, ¿no? Los acontecimientos.
¿qué es esta relación entre las rupturas y las continuidades? Los filósofos en ese sentido somos más dramáticos, en el sentido de pensar que hay grandes rupturas en la cultura que suponen entonces una revisión como muy radical de la tradición y por lo tanto uno puede pensarlo como ruptura. Los historiadores obviamente piensan más bien en ciertas relaciones y ciertas, vamos a decirlo así, tomar relaciones mucho más directas, vamos a decirlo así, con la tradición. En este caso, en el caso del arte, entre lo moderno y lo contemporáneo. Digamos, Danto, esta tesis la basa en Hegel y en Nietzsche, fundamentalmente, como decíamos. Y es porque hay un enfoque muy filosófico de disrupción, vamos a decirlo así, de quiebre. Creo que se quedó, o soy yo, no sé. Sí, no, se quedó. Ah, no, sí, es él. Sí, yo no lo escucho. Mi internet estaba hoy horrible, pensé que era yo. Sí, yo también, pero no. Vamos a esperar un pelo. Salió. No entendí la idea y me quedé guindando. Ahora sí. A ver qué dice. Ajá, hola. Ya. Hola, Gabriel. Se me disculpen, se me fue la red. Ajá. Estoy conectado con el teléfono. ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto, profesor. ¿Aló? Gracias. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, perfecto. Sí, profe, tranquilo. Sí, sí se El escucha. internet está muy ¿Me difícil hoy. escuchan? Sí, el internet sí. ¿Se volvió a ir o soy yo? Sí, se volvió a ir. Sí, así. No eres tú. No, soy yo. Hola, Gabriela, sí, te oímos. sí, en un rato me conecto desde la casa otra vez para que me deje acceso ahora. ¿Me Ok. En escuchan? el celular. ¿Me escuchan? Sí, Vale, Sí, vale. sí escuchamos, sí escuchamos. Entonces, bueno, nada, decía esto, que en los historiadores hay más conciencia del hilo, vamos a decirlo así, de la tradición. Creo que en los filósofos, en buena parte de ellos, hay la idea como de la ruptura. Entonces, por eso creo que hay estas dos miradas a las que apuntaba un poco Carla. ¿Alguien más? No sé si la ruptura fue tan fuerte que se pueden conectar las dos partes. Es que incluso, profe, aunque los filósofos hablen de la ruptura, creo que muchas veces puede haber una ruptura a nivel teórico, pero eso es como tarda en que cale en la cultura como tal. No sé, Claro. yo creo que Kant fue hace, no sé, cientos de años y todavía al sol de hoy hay nociones de él que permean como si fueran actuales. Entonces, oye, pero ya, pues basta. Pero creo que Sí. cala muy lento, ¿no? Sí, eso hay tiempo. Un historiador que es muy sensible a esto es Ferdinand Braudel, que habla como de esos tres tiempos, tres tiempos históricos, ¿no? Hay uno que va muy lento, que es el de las formas materiales de vida. Después hay uno, que él dice, lo dice esto en el libro sobre la cultura del Mediterráneo. Dice, hay formas de la cultura mediterránea que siguen igualitas hace 2000 años, pues, ¿no? Formas de cultivo, formas de vivir, las formas de hacer casas, cosas así.
se mantienen muchísimo. Es el tiempo como de la gran durez, dice él, ¿no? De la gran durez en francés, como otro tiempo que es el de este histórico, pues, ¿no? Pues el tiempo de los acontecimientos, ¿no? El reino de fulanito. Pero no todo el tiempo no todo el tiempo es igual, vamos a decirlo así. Esto es me parece una tesis fundamental. Ritmos distintos de la historia, vamos a decirlo así, en la historia. Bien, vamos a ver, comparto la pantalla para tener el hilo de la presentación y hacemos como hacemos continuamente, salimos y entramos. Profesor, en esta idea que acaba de decir, Dime. es así Sí. como que, bueno, el arte mantiene una cierta continuidad con sus referentes anteriores. O sea, podría ponerlo así en esa idea. Sí, lo que, digamos, señala Smith, distinto a Danto, es que la contemporaneidad supone, de alguna forma, una continuación de problemas que había en la modernidad con variaciones distintas, pero es un diálogo continuo. Danto habla más bien de una ruptura importante, ¿no? Entre lo moderno y lo contemporáneo. No solamente vamos a decir, por el formato, o los temas o las técnicas en la pintura, en la escultura, sino que se trata de otra, y aquí viene la idea de los metarrelatos, de otra forma de pensar el arte que no había existido nunca antes. Smith no piensa que este cambio, la contemporaneidad hay un cambio, pero no es un cambio tan radical como lo piensa Danto, sino que hay más bien continuidades importantes. Y también hay críticas, y hay dudas, y hay cambios con respecto a lo moderno, pero esas críticas y esos cambios no son radicales, no significa que estamos en un límite de la historia, como lo señala un poco Danto, ¿no? Sino más bien hay continuidades también, hay diálogo, un diálogo como mucho más, digamos, importante, significativo, ¿no? Vamos a ver un poco eso. Voy a compartir entonces la pantalla para la presentación esta mínima, que está basado en los textos que vimos. Terry Smith todavía está vivo, es australiano, pero trabaja en Estados Unidos fundamentalmente. Y bueno, señalar una cosa que me parece importante en esta primera pregunta. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, a mí me parece que Smith podemos, se te rompió. Luis. No te estamos escuchando, Luis. No se te ha escuchado nada. O ya se fue. No se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta. Luis. ¿Sí? ¿Me escuchan? No, te perdimos un buen trecho. No, ok, pero ¿y ahora Cuando me escuchan? iniciaste, pusiste la lámina, iniciaste esa idea. Ok, No se escuchó. vale, pero ahora sí me escuchan. Sí. Chévere. Disculpen, está malísima la cosa. Bien, lo que quería señalar es que me parece que no sé si ustedes percibieron esta idea, esta cosa de que Smith es bastante crítico con lo contemporáneo. Es decir, siempre está como mostrando que hay un poco esto que señalaba Carla, hay como una excesiva intensidad en los artistas contemporáneos, hay como un excesivo, esta referencia a sí misma, autorreferencialidad,
Y él habla de que es posible entonces que esto déjenme, es posible de que esta autorreferencialidad, sostenerse en la complicidad consigo mismo, es decir, esto que el arte se refiere como a sí mismo, los artistas se refieren, muchos de los artistas, no todos, muchos de los artistas tienen esta idea como muy vana del arte, que es como más relacionado con el mercado, con la publicidad, con las ferias de arte. Y entonces, bueno, lo que Smith trata como de recuperar en esto es la idea de un arte que sea como más significativo, vamos a decirlo así. Lo veíamos un poco con Bátimo, ¿no? Esta idea de que parece que hay un arte que es muy metido dentro de lo más mediático, que ha sido como tragado por el mercado, etc. Y hay un arte que es como mucho más, trata de buscar un discurso propio, un tono propio. Me parece que en Smith hay mucho esta tensión, ¿no? Y entonces, esto que señala aquí, ese arte tiende a sostenerse en complicidad consigo misma, a menudo por medio del reciclaje de conceptos centenarios, románticos y oscuros acerca de la práctica artística, tales como el expresionismo intuitivo, el genio, la belleza y el gusto. Es decir, esto lo señala él, que es el arte contemporáneo, estas prácticas que se hacen ahora de una forma como muy intensa, muy extendida al mismo tiempo, frente a un arte anterior que era, digamos, mucho más, vamos a decirlo así, profesional, mucho más limitado, bueno, suponía estas cosas, digamos, más técnicas, suponía entrar en circuitos más limitados. En cambio aquí pareciera que es como más amplio y por lo tanto más abierto, y esa apertura supone también mayores, digamos, fusiones con otras cosas de la vida, pues, ¿no? Y entonces, bueno, señala esta cosa que él plantea, que es su enfoque, ¿no? ¿Cómo entender el arte contemporáneo? ¿Cómo responder la pregunta de qué es el arte? ¿No? Y entonces, bueno, dice, se propone otro abordaje, que es esta idea de pensar el arte desde una concepción histórica que suponga que en los artistas contemporáneos hay una conciencia, a veces no muy sistemática, a veces no muy clara, de la historia del arte. Es decir, los artistas contemporáneos son artistas contemporáneos en el sentido que saben que están en un momento de la historia que supera, que es distinto a la modernidad, pero que tiene la modernidad como fondo principal, digamos. Tiene a la historia como fondo, pero la modernidad, que es, digamos, la historia más reciente, está de mucho más, con mucha más presencia. Entonces, este enfoque historicista permite, ¿me escuchan? Sí. Sí, Vale. profe. Ok, este enfoque historicista lo que quiere es, no solamente de parte del crítico, de Terry Smith, dar una herramienta para entender el arte, sino entender también que los artistas contemporáneos también tienen una relación con la historia del arte, sobre todo con la modernidad. Es decir, no hay de nuevo esta ruptura, sino conciencia supone, vamos a decirlo así en el sentido filosófico más general, apropiación de eso. Entonces los artistas contemporáneos también se han apropiado de su pasado. Y apropiado significa que saben que están constituidos por ello también, que los alimenta. De modo que esa preocupación de Gladys es parte de ser contemporáneo, porque las referencias, como tú lo decías, Gladys, son las referencias modernas fundamentalmente para todos, además, ¿no? Para mi hija que tiene 11 años también sus referencias son modernas, porque su papá y su mamá somos modernos, ¿no?
Y sin embargo, ella también está como haciendo otras cosas, ¿no? Es decir, tiene una relación con estas cosas electrónicas distinta a mí, a las redes, tiene una comprensión de, no sé, de la amistad distinta a la mía. Entonces, hay apropiarse históricamente o tener conciencia, aunque no sea como dice Smith, detallada y totalmente clara, significa apropiarse de esto, de modo que efectivamente dentro de los artistas mismos hay una continuidad con respecto a la modernidad, ¿no? Y un icono que es, con el que señala Smith esto, es lo muestra mucho, es esta película que yo les recomiendo, les pongo aquí la dirección en YouTube, está en YouTube completa. Primero, bueno, es bellísima además, ¿no? Esta película lo que consiste es en el arca rusa, es el Museo del Hermitage, que es el Palacio de Invierno de San Petersburgo. Y lo que hace es como un recorrido a través de 300 años que tiene este palacio, además con esta técnica de una sola toma, una sola cámara que es continua, sin interrupción, o casi, o uno no percibe las interrupciones, donde va pasando por distintos como cuadros desde Catalina la Grande, Pedro el Grande, que fue el que hizo el palacio, Catalina, bueno, hasta ahora, los zares, habla con en ese momento el actual, el que era director del museo. Y aquí hay un poco esta idea, digamos, lo destaco esta película porque creo que encarna lo que quiere señalar Smith. Es decir, la historia del arte es como el palacio, como el Museo del Hermitage, como el Palacio de Invierno. Es decir, es donde suceden distintas cosas, donde es contemporáneo. Esto es efectivamente un museo, uno de los museos más importantes del mundo además, pero está lleno de su historia. Y entonces en estos pasillos, en esta película se recrea esa historia, ¿no? Están estas niñas que son las hijas del zar, Nicolás, están las óperas que se les presentaban a Catalina la Grande, está lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, está cuando llegaron los revolucionarios. Entonces es en este espacio cómo va pasando la historia, y la historia, digamos, cómo se va cargando de historia vamos a decirlo así, llenando de densidad histórica el palacio. Entonces, digamos, esta película es un poco lo que me parece a mí lo que Smith quiere hacer con en este capítulo, que es mostrar este enfoque historicista de apropiación histórica por parte de los artistas, y yo diría también por parte de por supuesto, de los críticos, de los curadores, y creo que también un poco de la gente, ¿no? de nosotros, la gente común. Es decir, esta idea de empezar a ver relaciones históricas con, digamos, de lo contemporáneo y de lo que hay ahorita con lo anterior, ¿no? Salgo un poco a ver si ¿cómo estamos? Si alguien quiere señalar algo. Sí. Continuamos. Sí, profe, va buenísimo. Vale. Vean, busquen esa peli y véanla. Es además muy bella, ¿no? Y bueno, está esta crítica que hace Smith a Danto. Bueno, que él señala, lo habrán leído en el texto, y lo destaco yo en el resumen ese, que esto supone dos cosas como fundamentalmente erradas, piensa Smith. Lo primero es que es como un historicismo muy chato, es decir, en el sentido en que pareciera que la historia tiene como unos periodos muy demarcados, y que esa historia, digamos, llegó un momento en que se acabó, vamos a decirlo así. Y esto supone una lectura también muy chata de Hegel.
Hegel, hay una interpretación hegeliana que piensa, bueno, la historia se acabó y ahorita comienza, bueno, una cosa nueva. Más bien uno puede pensar con Hegel, y creo que es la crítica un poco de Smith a Danto, de que la historia no se acaba, lo que pasa es que entra en un momento distinto, ¿no? Pero la historia continúa y entonces no hay estas rupturas, ¿no? Digamos, se acaba la historia porque la historia se va a empezar a hacer de alguna forma distinta, piensa un poco Danto con Hegel, con cierta lectura de Hegel, ¿no? Que por cierto es la lectura como más, vamos a llamarla así, más gringa, ¿no? No solamente la tenía Danto, sino la tiene también ese pensador político que es Francis Fukuyama. Fukuyama pensaba que en los 90, 91, 92, que publicó este texto, El fin de la historia se llama, digamos, ya la historia se había acabado el comunismo, quedaban por ahí como unos fundamentalismos musulmanes que eran muy aislados, pero ya el mundo iba a ser una democracia liberal, el capitalismo, la economía de mercado iba a ser la economía, y bueno, poco a poco el mundo se iba a acomodar a eso. Esto no fue así. Bueno, nosotros somos un ejemplo de ello. La democracia con más tradición y más moderna de América Latina devino en esta cosa que todos sabemos, pues, ¿no? Entonces, hay en la concepción de Danto, señala Smith, hay una concepción que es muy plana, un cuento que parece como muy lineal y no es así, ¿no? Y al mismo tiempo hay esta idea de la que hemos señalado de ruptura, ¿no? Y entonces dice, más bien lo que piensa Danto es esto que hemos dicho, ¿no? Frente a los ruidos, a lo altisonante, a lo como muy diverso del arte contemporáneo, dice, si lo escuchamos más atentos, si le bajamos el volumen al barullo, vamos a ver continuidades más bien. Entonces no hay rupturas, no hay un arte totalmente nuevo, no hay una división como las señalaba Danto y Belting en el Renacimiento, y no la hay tampoco ahorita, sino hay continuidades que se van, que suponen efectivamente cambios, pero los cambios no suponen estas rupturas radicales, ¿no? Y entonces, digamos, lo que se trata es de buscar una forma de entender el presente, pensando qué cosas han cambiado con respecto a lo moderno, pero no se debe ver algo totalmente separado, vamos a decirlo así, distinto, etc. Bueno, y él señala como estos rasgos, vamos a decirlo así, la impostura del arte. Hay algo que efectivamente de cierto arte contemporáneo, digamos, si el arte contemporáneo es esta diversidad inmensa, de esta pluralidad de producción artística, sin embargo uno puede ver o sentir que hay un arte que parece como de mucha impostura, ¿no? Y yo creo que esto se nota en la molestia de muchos espectadores, vamos a decirlo así. Lo digo por lo siguiente, digamos, uno puede pensar que hay gente que le guste o no cierto arte del siglo XIX, los impresionistas, ¿no? Pero no hay duda de que esto es arte, pues, ¿no? La gente puede decir me gusta, no me gusta, incluso podría, creo que lo dice de forma muy clara también con Picasso, con Dalí, puede decir me complace o no, pero no hay duda del arte. Este efecto impostura que señala Smith tiene mucho de esto, que la gente duda incluso de que haya cosas que sean artes y se pregunte, muchas veces no, vamos a decirlo así, no seducida o llamada a tratar de entenderlo, sino molesta de, bueno, ¿por qué esta cosa es arte? O que es como demasiado exceso de esto. Y Smith señala una cosa que me parece importante y que supone también una impostura del artista.
que es esta cosa como de la atención mucho a los mercados, de atención mucho a la galería en los dos sentidos, a la galería como del público, pero a la galería también, que es el lugar donde puedo vender mis obras, donde se me puede promocionar. Los pintores estos, los artistas estos, los YBAS, los Young British Artists, fueron potenciados por una galería privada en Inglaterra. De modo que hay como mucha atención a esto y al mismo tiempo hay como demasiado desenfado a la crítica. Hay como esto, el artículo que señalaba un poco, que nos había referido Carla ayer en el chat, esta idea de un lenguaje como muy complejo, muy complicado, no solamente en la crítica, como lo decía el artículo, sino también en los modos de los pintores, de los artistas, perdón, que son formas como excesivamente un poco banales, pues, ¿no? Y entonces ahí hay una idea, creo que no universal, sobre todo el arte contemporáneo y sobre todo los artistas. Pero hay esta idea que yo creo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Finalmente, de que hay un descenso generalizado de los estándares, hay poca, lo que señalaba Carlos, hay poca materialidad, vamos a decirlo así, cuidado material, técnico por el arte. Parece como una crítica muy radical o una crítica muy refinada no solamente de la historia del arte, sino también de la sociedad, una crítica como muy hiperculta. Y bueno, yo creo que uno puede ver en ciertas cosas algo de impostura, ¿no? El famoso, no solamente famoso en sí mismo, sino famoso en todo el efecto más mediático que produjo de la obra esta de Catalán en la feria esta en Miami. Es un poco señal de esto, pues, ¿no? Yo creo que expresa un poco esta molestia, esta cosa como demasiado banal, muy mediática, muy pendiente del dinero. Esto se vendió en $120,000. Después hizo otro que lo vendió en $150,000. Y bueno, y hay gente que con mucha razón creo que se pregunta, bueno, ¿por qué esto? Me salgo para escucharlo Yo, sobre el efecto de impostura. Sí, con, claro. o sea, con respecto a eso, yo a veces digo que hay mucha incultura, será la palabra, no sé, como gente que desconoce el arte pero lo promociona por un lado, ¿verdad? Y entonces llegan estos deportistas, por ejemplo, que tienen mucho dinero y entran en ese espectáculo de comprar por entrar en una, no sé, entrar en las redes, hacer famoso que gastaron tanto y le hace daño al arte, ¿no? Porque entonces no hay sustancia, Sí, no hay... sí, sí, Algo de eso entiendo de lo que está, no sí, sé, sí, llevándolo al ahorita, pues. Esto es sí, 2019, es ahorita. sí, efectivamente. Lo discutimos un poco la clase pasada en la Y es posmodernidad. más complejo que eso, es verdad. Sí, en la posmodernidad, esta idea de que hay una tendencia muy importante, no solamente en el arte, en toda la cultura de hacerse banal. En la política lo hay mucho, pues esta política de Twitter, la que Trump la hacía todo el tiempo, ¿no? Trump era un tuitero, un señor tuitero muy activo. Bueno, y decía cantidad de cosas banales, idioteces, mentiras, muchísimas. Es decir, no parecía un presidente. Entonces, esta banalidad de la cultura en general no deja de tocar al arte. Y yo creo que uno debe hacer un esfuerzo de comprensión del arte. Esta cosa que un gran filósofo llama el principio de caridad, tratar de pensar que el problema de comprensión es uno y no el de la obra o el del artista. Pero ese principio de caridad creo que también debe tener límites, en el sentido de decir, bueno, no, hay cosas que son una soberana bobería, pues, ¿no? No sé. Y tratar entonces de ver en lo contemporáneo, bueno, corrientes como mucho más
investigaciones más sólidas, recorridos que uno pueda pensar que son más adecuados. Yo lo he dicho esto a través de todo este curso porque me parece fundamental. La contemporaneidad no significa que haya ausencia de juicio, es decir, que yo tengo capacidad de enjuiciar y de que todo vale. Todo vale porque es posible, no hay restricciones a priori sobre ningún discurso estético o ningún discurso expresivo, pero no todo vale en el sentido de que todo nos debe gustar, todo nos debe parecer adecuado, todo nos parece una representación adecuada, no, para nada. La capacidad de juicio existe, lo que no existe son vamos a decirlo así, los patrones absolutos, los patrones casi sagrados, como se podía pensar hace décadas o siglos atrás, pues, ¿no? Es decir, por eso era un gran metarrelato, la mímesis era un patrón fundamental para evaluar qué era arte y qué no lo era. Esto ya no es así, los patrones no tienen este sentido sustancial, pero eso no significa que no haya patrones y que no haya posibilidad de enjuiciar. Y creo que es una forma válida de enjuiciar, en el sentido de decir que hay cosas extremadamente banales, ¿no? No sé si me explico, si comparten esta idea. Y profe, es que... Una pregunta. A ver, además, no sé quién estaba... Si alguien bueno, empezó vamos a ver, Carla. no, es que quería comentar que creo que es importante, sobre todo en esta época, lograr diferenciar el valor de una obra de un artista independientemente de su valor dentro del mercado o de circuitos de legitimación como bienales, museos, galerías, porque creo que el mercado del arte desde la parte económica se alimenta del sensacionalismo y de este lenguaje críptico, casi místico, como de unos pocos entendidos, porque es una fórmula fabulosa para generar dinero del aire. O sea, yo hago cualquier cosa, un cambur con un tirro, digo que eso está representando el fin del mundo, y bueno, y yo soy un artista famoso y acabo de generar $150,000 de la nada. O sea, es como... Sí. Entonces, claro, eso no quiere decir que esa obra tenga un valor real como obra. Lo que pasa es que, claro, es lo que llama la atención en los medios y todo el mundo como que habla de eso porque de alguna manera responde como toda una lógica ahí de mercado. Pero sí, creo que el reto es como poder uno indagar e ir consiguiendo como esos artistas o discursos que tienen un valor diferente o que en todo caso resuenan con uno, porque no es que aquello no sea bueno, sencillamente que tiene otra lógica, pues, ¿no? Que no es una lógica tal vez que otras personas busquen. Sí, sí. Bueno, perdón un momentico. Y esto es lo que yo llamo capacidad de juicio. Es decir, ya yo no tengo un criterio absoluto, pero tengo derecho a enjuiciar, pues, ¿no? No es que, no puedes decir eso porque no entiendes no. Nadie entiende todo, ni nadie tiene toda la comprensión de todo. Entonces, uno lo hace, como tú lo señalas, como desde una cierta óptica, que debes de tratar de justificarlo lo más posible y hacerlo lo más, no sé, orgánicamente posible con respecto a otras cosas, pero debemos de seguir teniendo la capacidad de... ahorita lo estamos hablando en la estética, pero sucede también en la moral. Yo entiendo que la moralidad también se ha abierto, pero eso no significa que uno le parezcan cosas inmorales y las denuncie, pues, o pide explicaciones sobre ellas. Mira, ¿por qué me hiciste esto? O ¿por qué estos señores, que no sé, hacen tal cosa sin explicarlo, sin dar razones? Aunque no haya un valor moral, lo que le dijo Yahvé a Moisés en el monte de Sinaí, no. Y ya no tenemos esa fundamentación absoluta, pero eso no nos coarta o no nos impide, incluso creo que no nos deja de exigir valoraciones morales. Creo que eso sucede lo mismo en la estética. Lo que pasa es que en la estética contemporánea tenemos que, vamos a decir, aguzar más los criterios, porque ya no hay criterios dados, tenemos que construirlos también un poco nosotros. Sí, no sé si... Pregunta. Sí, yo creo que el artista definitivamente lo que buscaba, más que demostrar algo algo conceptual con la obra, es simplemente que hoy, a un año de eso, todavía nosotros estemos aquí hablando de esa obra. O sea, es el show off de la obra, y bueno, que definitivamente sí, se consigan tantas críticas y tantos... Bueno, sí, quisiera agregar algo. Hay una cierta comprensión del arte contemporáneo que lo piensa como la apertura
de un ámbito o de un campo de interpretaciones, ¿no? De alguna manera, esa obra, entre comillas, de la banana con el tirro, es como una especie de efecto de subversión dentro de la lógica misma del arte contemporáneo que señala en dirección a la impostura. Y en ese sentido es muy válido. Sí, está muy bien. Señala, además, una cosa que era imposible que sucediera antes. Bueno, digamos antes de Duchamp, vamos a decirlo así, y el urinario, ¿no? Esto no es tan nuevo como parece. Ya Duchamp lo había hecho en el 20 y pico, ¿no? Pero sí, que es lo que quería hacer Duchamp también, que es señalar sobre cierta conciencia artística y señalar, digamos, cómo ha ido cambiando una cosa o cómo se podía ir cambiando una cosa que se pensaba que era sagrada. Pues los museos, lo dice Anto, los museos eran templos que tenían nuestro tesoro, pues, ¿no? Y aquí hay un poco la subversión de eso. Sí, yo estoy de acuerdo en que estamos todavía hablando de esto, porque hay que hablarlo en el sentido de que no podemos evitar la discusión de una cosa que hace 100 años no hubiese habido discusión alguna, pues, ¿no? Porque en el museo entraba solamente aquello que ya estaba como muy claro que era arte. No entraron los impresionistas, porque los impresionistas no eran no sé, la pintura académica francesa más o menos clásica, pues, ¿no? David, Delacroix, etcétera, sino hubo una cosa nueva ahí. Pero que bueno, todavía eran pintores y bueno, con los ready-made, Duchamp en adelante, empieza a subvertirse esto y empieza esta cosa muy autorreferencial. Sí, nos señala a nosotros, pero también señala al arte mismo, esta cosa nueva que tenemos que hablar de una cosa que se supone que no deberíamos hablar, pero claro que deberíamos hablarla porque precisamente es lo que señala, bueno, dónde están los límites, y los límites no están nada claros. Sí, Gladys, tú querías señalar algo, ¿no? Vale. Profe, que lo que dice Fabiola es que justamente, además esa obra del plátano con el tierro se llama El Comediante, lo triste, no sé si lo triste, lo interesante es que la subversión o la crítica al propio, ¿se oye? Sí, sí. Lo interesante a la crítica que hace ese cambur es que dice, mira, soy un cambur, un tirro, y a pesar de eso, mira lo que valgo. Es decir, la subversión funciona justamente porque está inserto en el mercado, mientras que la de Duchamp funcionaba porque atentaba contra la lógica de lo que era el arte. Aquí es como, sí, yo soy arte, ¿qué me vas a decir? O sea, es como, es justo porque es lo opuesto. Entonces, creo que eso es lo que hace como tanto ruido. A ver, ¿cuál es la oposición ahí? ¿Me la puedes...? En el caso de Duchamp era retar el límite del arte. Aquí justamente es lo contrario, es como ya el mercado lo compró, entonces es como decir, lo que está retando es el límite del individuo que no lo quiere aceptar. O sea, te está diciendo, ya yo soy arte institucional y me compran en el mercado por lo que yo quiera. O sea, es como... No, yo estoy de acuerdo con eso. Duchamp está rompiendo límites y Catalán ya está metido dentro de digamos, ya no hay límites, ¿no? Ya no hay una clara... Pero, sin embargo, lo que sí hay es la posibilidad no de límites institucionalizados, llamémoslo metarrelatos, pero la posibilidad entonces de límites particulares. Vamos a ver que un poco más adelante eso es lo que quiere hacer Smith, pensar que tenemos que buscar entonces como un estudio, él lo dice así, más fenomenológico, más particularizado de las obras y enjuiciarlas no en general, sino enjuiciarlas particularmente, en lo que es un poco lo que estamos haciendo ahorita, pues, ¿no? Con esta obra en particular. Es decir, no tenemos como criterios generales, vamos a hablar un poco de eso, sino lo que tenemos es la necesidad de más o menos ver obra por obra que nos interesen, que nos gusten, que nos llamen la atención o que nos parezcan inadecuadas, como esta, porque no hay como marcos generales donde meterlas. No sé si me explico. Vamos a ver un poco esto. Me meto otra vez en la presentación.
El arte demanda más interpretación. Aquí acorté el primer párrafo del texto. Esto parece ocurrir a los curadores, a los críticos. Lo mismo vale para los artistas. En tanto les guste o no, han heredado del mejor modernismo la idea, la obligación incluso, fue que hacer arte hoy en gran medida supone también pronunciarse acerca de qué significa y podría significar hacer arte hoy en día. Es decir, ya lo veíamos esto con Danto, un poco evidentemente con Greenberg, de preguntarse qué es el arte. Danto se pregunta, bueno, ¿qué es el arte? Porque cuando se empiezan a romper los límites, no hay como clara conciencia de Duchamp es un límite importante o una ruptura importante, un comienzo de amenazar de romper los límites, vamos a decirlo así. Lo no figurativo, lo abstracto es otro límite importante y después el pop es otro límite importante. Todos ellos suponen la pregunta de qué es el arte. Greenberg se la hizo, entonces arte es aquello que logra como definir su esencia, la pintura a lo plano, la escultura al volumen, entonces en ese sentido vale lo abstracto. La pregunta se cambia con respecto a lo pop, porque entonces es pensar no que el arte es una cosa particular, sino entonces arte puede ser expresiones incluso fuera del arte, que se pueden meter dentro del arte si se piensan y se asumen artísticamente. Y bien, esta un poco idea que ya la habíamos visto, que está desde Hegel hasta ahora, de que la vida misma se puede convertir en arte, pues, ¿no? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ah, vale, que escuché un ruido raro ahí. Entonces, en todo el siglo XX y el siglo XXI, por supuesto, hay esta pregunta de qué significa hacer arte. Y obviamente entonces esta pregunta que ya uno podía rastrearla en Duchamp, que se hace muy evidente en Greenberg, todo el arte moderno, piensa Greenberg, es la respuesta a la pregunta que es arte, por lo tanto es como dice Danto, es una respuesta, una pregunta filosófica. ¿Por qué es una pregunta filosófica? Porque, entre otras cosas, uno no se pregunta qué es arte si está seguro de ello y si no es problemático. Lo que quiero decir con esto es, un pintor en el siglo XVII o XVIII no se preguntaba qué es arte, porque sabía que arte es aquello que representa la naturaleza, lo representa de forma bella y con una técnica, con el dominio de una técnica. Pero se vuelve filosófico en la medida en que se vuelve problemático. Y entonces nos preguntamos qué es arte. En ese sentido hemos dicho, con estas novelas de formación, como la piensa Danto, que es un poco esta historia que él ha contado, que nos preguntamos nosotros, bueno, ¿quién soy yo? Eso lo hace el adolescente, ¿quién soy yo? Ya no soy solamente el hijo de papá, el muchachito obediente, soy otras cosas, discuto cosas. El arte contemporáneo supone la pregunta esta de qué es arte y por lo tanto efectivamente demanda mayor interpretación. Es decir, porque tenemos que estar todo el tiempo haciéndonos una pregunta que en otro momento, si hubiésemos vivido 200 años atrás, no hace falta preguntársela. Es decir, cualquier aspecto de nuestra vida se puede convertir filosófico si nos preguntamos por él. Heidegger lo dice con respecto al ser. Nosotros no nos preguntamos respecto a la realidad, si la realidad es real, si la realidad existe o cómo es la realidad. Porque bueno, la asumimos y no nos es mayormente problemática. Pero Heidegger dice, bueno, eventualmente valdría también hacerse la pregunta de por qué es el ser y no más bien la nada, porque estamos aquí y más bien no hay nada. En ese sentido, el arte contemporáneo supone más interpretación que antes, porque, y en esto yo creo que estoy de acuerdo con Danto, en el sentido de que estamos en una forma que es fundamentalmente filosófica. Esto no significa ni que los artistas ni que los espectadores tengan que ser filósofos, sino que tienen que preguntarse por esto. Está esta pregunta
vamos a decirlo así, rondando por ahí continuamente, ¿no? La idea esta de, bueno, ¿qué cosa es arte y qué no lo es? Esa es una pregunta fundamentalmente moderna y contemporánea, pero en el caso de la contemporaneidad es mucho más radical porque está siempre presente. Es el cambur con un tape, con un tirro, ¿arte o no es arte? Bueno, y precisamente por eso estamos discutiéndolo, ¿no? No podemos dejar de discutirlo. Y también si la foto de Jeff Koons porno con la chicholina son arte o no son arte. Hay que hacerse la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no hay una respuesta única, una respuesta clara. La hubo durante todo el metarrelato mimético de forma tan clara que la gente no se preguntaba por ella. Incluso había una división clara entre, por ejemplo, el arte y la artesanía. Pero las artesanías son también importantes, son bonitas, tienen un valor, pero están allá en otro museo. En cambio, el arte está en el Museo Nacional, la Galería de Arte Nacional, el Gran Museo de las metrópolis, Nueva York, Londres, París, Berlín. Ahora esa pregunta no está clara, pues, ¿no? O sea, hay que hacérsela. En ese sentido, implica mayor interpretación. Y viene esto de la pluralidad y particularidad, que es lo que los cánones. Ustedes saben, los cánones son las formas de ordenamiento, de jerarquizar y de señalar cuáles son las grandes obras fundamentales de las artes, pues, ¿no? Pienso en ese gran libro de Harold Bloom, que es el Canon Occidental, donde comienza señalando quiénes son los grandes escritores de la cultura occidental. Y entonces, bueno, Smith se pregunta cómo podemos hacer, si es posible pensar esta idea de canon en el arte contemporáneo, o de que haya algunas obras del arte contemporáneo que se puedan finalmente, después de que pase como todo el alboroto, puedan ser integradas en el canon del arte en general. Bueno, y él es bastante escéptico con respecto a esto. No solamente porque piensa que no va a suceder esto de que se asiente el polvo y surjan, vamos a hacerlo así, como obras que sean representantes de lo contemporáneo, porque precisamente hay una pluralidad que parece que no se ha limitado, vamos a decirlo así. Entonces, no hay, él lo señala además con todas sus letras, es como una idea, señala incluso las revistas y las publicaciones, esta revista October y la otra, 1900, que tratan de hacer de forma, señala él, como reaccionaria, buscar cuál puede ser los cánones, las obras, o digamos, los criterios para que haya obras contemporáneas que entren dentro de un canon del arte, ¿no? Y bueno, esto señala, yo creo que de forma adecuada, él señala que, hablando de Foster, por ejemplo, de Hal Foster, que ellos se dan cuenta de que no hay posibilidad de establecer unas obras un canon contemporáneo, vamos a decirlo así. Y entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se piensa lo contemporáneo si no podemos ponerlo en un canon? Es decir, si no podemos decir, estas son las grandes obras y en función de estas grandes obras podemos evaluar las otras, porque ellas son como los ejemplares, vamos a decirlo así. Esto que es también un término que funciona en estética, pues, ¿no? Estos son los ejemplares de pintura renacentista. Entonces usted puede ver en la historia del arte los grandes ejemplos de pintura renacentista, Rafael, Miguel Ángel, Leonardo. Y entonces ese sería el canon de la pintura renacentista. Bueno, podríamos discutir si metemos a fulanito o menganito. Esto no se puede hacer en lo contemporáneo precisamente por esta pluralidad, ¿no? Y entonces Smith propone más bien esta idea de Cuspid, de Donald Cuspid, de pensar el arte, como lo decíamos ahorita,
por medio del análisis de su entorno de aparición, es decir, cuáles son las condiciones particulares en que aparece la obra de arte, y esto ya quita una cosa de generalidad, porque habría que pensar el arte desde sus, vamos a decirlo así, sus circunstancias espaciotemporales, vamos a decirlo. El contexto de articulación fenomenológica, ¿qué significa esto? Para ponerlo un poco más, aclararlo un poco. Es decir, cómo la obra se produce, tiene relación con el intérprete, con el observador, en particular, es decir, qué produce la obra en momentos particulares con espectadores particulares. Entonces, fíjense una cosa importante que es totalmente contrario a lo del canon. La comprensión de una obra supondría más bien lo que se llama como una casuística particular. Es decir, hay que analizar cada obra, pero además la experiencia de la obra en momentos particulares. Y esto lleva mucho la idea esta del arte como continua performance. Es decir, que el arte siempre supone una actualidad que se hace en ese momento. Fíjense que la idea del canon es más bien que hay obras que son como siempre continuas, que tienen un valor a pesar digamos, del tiempo y del espacio. Y Cuspit piensa aquí, bueno, Smith dice que es un poco exagerado, pero que más bien el análisis debe ser como muy específico, muy particular. Es decir, que la obra siempre está puesta en, una cosa que dice Gadamer, está siempre puesta en obra, es decir, siempre hay que ver cómo aparece y cómo nos aparece. Entonces, la relación, cuando habla de esta articulación fenomenológica, es cómo eso que aparece me afecta a mí, y me afecta a mí en un momento particular y en una circunstancia particular. De modo que no hay como métodos interpretativos generales, porque todo método interpretativo general supone agrupar una generalidad en, vamos a decirlo así, en un concepto. Ese es el pensar conceptual nuestro, ¿no? Yo todos los árboles lo puedo meter bajo el concepto de árbol, y el concepto de árbol me describe o debe ser capaz de describir a todos los árboles, ¿no? Eso es pensar conceptualmente. Así piensa la ciencia y así piensa la filosofía, por ejemplo, ¿no? Bueno, de hecho así pensamos todos, ¿no? Porque todos tenemos un concepto de árbol y decimos que ese concepto representa a todos los árboles. Pero es la particularidad esta de la que habla Cuspit y que Smith más o menos continúa, es más bien lo contrario, que no hay la posibilidad de construir un discurso general sobre el arte contemporáneo, sino más bien discursos particulares y específicos. Y a mí me parece esto como muy relevante. Claro, nos exige un inmenso esfuerzo comprensivo al artista, al crítico y también al observador, digamos, al espectador, porque tenemos que estar siempre como interpretando. Lo que decíamos sobre la pregunta filosófica nos obliga a preguntarnos continuamente, ¿no? En ese sentido, es como más demandante. Yo no sé si exige más, si supone un esfuerzo, pero nos demanda mayor ejercicio de nuestra racionalidad. De racionalidad no quiero decir solamente razón pura, razón matemática, razón científica, sino de pensar la cosa, ¿no? Un poco lo que pasa creo que con la vida también. Uno puede pensar la vida en base a generalidades, en base a, no sé, como a conceptos ya preestablecidos, o tienes que pensarla, digamos, desde las cosas particulares y más específicas, con algunas ideas generales, pero sabes que esas ideas generales no son guías absolutas. Creo que la vida es esa, pues, ¿no? Tener que pensar la realidad atentamente en cada momento. No, me salgo un poco de aquí a ver si no sé si me explico. Bueno, yo quisiera decir algo. Pareciera que esta casuística particular de la experiencia que propone Smith en diálogo con Gadamer es como una oportunidad, porque si la construcción de consensos debe hacerse en cada caso, si la búsqueda del logos común debe hacerse en cada caso, entonces hay una participación más activa
Claro. como espectadores, en este caso de la obra del arte o de la puesta en obra, pero en general de todos los fenómenos puestos en juego en conjunto, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, los consensos antes estaban dados de forma más o menos problemática y pensábamos, no éramos partícipes de ellos, sino para, vamos a decirlo así, para comprender a través de ellos la vida, el arte en este caso, y ya no es así, ¿no? Los consensos cada vez somos más conscientes de que tenemos que construirlo. Siempre lo hemos construido, en el sentido en que, aunque me haya caído un consenso, yo puedo criticarlo y tratar de construir otro alterno. Pero esto era como más complicado, pues, ¿no? Ahora es como mucho más evidente y esto me hace, a mí me suena como más, por eso hablaba de, puede suponer mayor esfuerzo, pero supone, entre otras cosas, mayor libertad, ¿no? Y mayor participación nuestra, ¿no? En ese sentido, yo creo que el arte contemporáneo es como un laboratorio pequeño de lo que debería suceder un poco en política, en moralidad, en nuestra vida en común y en nuestra vida incluso particular, en nuestra vida individual, que es pensar, estar atento, digamos, para no hablar de la deformación profesional filosófica, pero llevar una vida atenta, una vida despierta, y una vida atenta y despierta es aquella que se pregunte, que no asuma las cosas como nada críticamente, sino piense continuamente en reelaborarlas, para decirlo de alguna manera, pues, ¿no? Claro, esto no puede hacerse siempre, todo el tiempo. Yo no puedo estar pensando todo el tiempo si es correcto lo que estoy diciendo, pero entender que los sentidos más o menos estables pueden desestabilizarse y estabilizarse de nuevo de otra manera. Entonces, en ese sentido yo creo que el arte es como un laboratorio como muy interesante para estas cosas, en la medida en que no hay la posibilidad de cánones fijos externos y de que hay esta necesidad de pensar, bueno, momentos problemáticos. Esta clase ha sido un poco esto, nos hemos detenido, no me parece nada inadecuado, en la obra de Catelán, porque nos obliga como a replantear el sentido, a discutir el sentido. Y esto que nos pasa ahorita, pasa todo el tiempo en el arte contemporáneo. Y creo que no es malo. Exige mayor atención, exige mayor, pero no es inadecuado, ¿no? Me parece como una buena cosa porque nos da protagonismo a nosotros también, ¿no? El espectador no es solamente pasivo, sino también es activo, porque tiene que darle sentido a esto que está frente a él, pues, ¿no? Bueno, yo supongo que eso es lo que llama Smith al final del material, una estética relacional comprometida, ¿no? Claro, claro, porque la estética es sola, siempre lo ha sido además, pero lo que pasa es que ahorita es muy obvio que es relacional, ¿no? Sí. Sí, Carla, ¿quería decir algo? Yo quería, claro, es un poco, no es exactamente el concepto de obra abierta de Umberto Eco, pero sí es un poco esa noción de que, y claro, Umberto Eco lo estaba diciendo a mitad del siglo XX, ¿no? Pero que la obra se completa es con el espectador, que ya el espectador no es un ente pasivo, pero además me parece que es muy interesante esto de tener que replantearse todo el tiempo qué es la obra, porque inclusive, o sea, creo que la noción de qué es arte y qué no es arte va a variar de obra en obra, de artista en artista, y uno mismo percibiendo una obra en otro momento, de repente antes era arte y ahora no lo consideras tanto, o viceversa. Y creo que eso es como el ejercicio de vida, o sea, un poco lo que... Es el ejercicio, por eso digo que la vida misma es así. Si nos tomamos la vida, vamos a decirlo así, con un poco de seriedad, responsabilidad, pero al mismo tiempo libertad y ligereza. Bueno, esto que señala Carla también y Fabiola es lo que se llama hermenéutica y es Gadamer, por ejemplo, ¿no? Heidegger también. La hermenéutica, uno puede pensar que es esta idea de ser consciente de la experiencia. Todos tenemos experiencia, todos estamos metidos en el mundo y nos van pasando cosas. Pero bueno, en algunos momentos parece que es adecuado ser consciente de lo que nos pasa y cómo nos pasa, y si es adecuado mantenerlo por tales razones y si es inadecuado evitarlo.
En este caso, además una hermenéutica realmente filosófica, aunque no se trata de estudiar filosofía, porque es preguntarse qué es arte y qué no es arte. Y eso implica que entonces levantemos nuestras antenas. También una cosa que señalaba Fabiola, que es importante, que pongamos más cuidado en nuestras formas de comunicación con nosotros, porque implica que los consensos, que más o menos los hay, tenemos que desarrollarlos entre nosotros, pues, ¿no? En ese sentido, hay una exigencia que me parece una buena exigencia, vamos a decirlo así, como esta cosa de hacer ejercicio. Si uno hace ejercicio, le cuesta al principio, pero es bueno, porque además te acostumbras a hacer ejercicio y termina siendo grato. Creo que pasa un poco esto por eso digo que esto es como un buen, si me permiten la expresión, como un buen gimnasio para la vida, el arte contemporáneo, ¿no? Yo creo que nos hace de alguna forma más humanos, porque nos hace más reflexivos, nos hace más pensantes, nos hace ser más conscientes de nuestra libertad y al mismo tiempo de nuestra responsabilidad. Porque bueno, yo tengo que explicarme, tengo que dar razones, tengo que leer más, que estudiar más, etcétera. Que es lo que ustedes han, por cierto, decidido hacer, ¿no? Tomando este curso. Oye, a mí me inquieta esto del arte contemporáneo, porque soy artista, o porque soy crítico, o porque soy, digamos, de afuera y no tengo como elementos, y bueno, y me pongo a estudiar arte para tratar de entender esto. Y eso me parece a mí como muy importante, ¿no? Y muy vital, por cierto. No sé, ¿alguien más quiere señalar algo? Bien, vamos a ir terminando. Y bueno, para matizar un poco este fenomenalismo o casuístico particular, señala Smith esto. Cuspy tiene razón en lo concerniente a los peligros de entrañar cualquier tipo de generalización en un contexto dominado por instituciones, los medios y las fuerzas del mercado a gente claramente hostiles. En este sentido, Smith, yo no sé si por las lecturas uno ve que Smith es muy de izquierda, pues no. Los mercados, como estas fuerzas como externas a la discusión, vamos a decirlo así, como que coartan la discusión. Y cuando digo izquierda no quiero decir comunista, nosotros en nuestro desventurado país esto es como problemático decir esto, pero pienso en un sentido que hablaba el otro día en una charla en la Escuela de Filosofía, que lo pensaba Kant, que no se le podía llamar comunista, porque además el comunismo no existía, pero Kant pensaba que la filosofía debía ser siempre de izquierda, es decir, no debe ser un pensamiento que respalda el status quo, sino más bien siempre debe estarlo como criticando. En ese sentido creo que Smith se puede hablar de izquierda, en el sentido que el mercado o digamos la galería de uno no puede ser lo determinante del gusto estético, ¿no? El gusto estético, precisamente esto que señalábamos, debe ser construido entre todos, debe ser abierto a todos, la obra abierta que señalaba Carla de Eco, de Umberto Eco. En ese sentido, digamos, por eso habla creo que de peligros, ¿no? De generalizaciones que se hacen desde discursos que finalmente son como muy interesados, ¿no? Muy específicos, y que pretende esta cosa de mostrarse como los que generen los cánones o los que generen las formas de interpretación, ¿no? Y sin embargo, señala Smith, la singularización de la particularidad, por más envuelta que se nos presente en un velo de objeciones contra esa fuerza, no ofrece ninguna solución. Un relativismo comprometido y partícipe resulta sin duda algo más difícil, pero constituye también una alternativa más responsable. ¿En qué sentido esto? En que el relativismo supone, entre otras cosas, relativizar los puntos de vista, es decir, que ningún punto de vista sea absoluto y que entonces sea necesario la continua
discusión, vamos a decirlo así, del arte contemporáneo. Lo que quiero decir con esto es, o lo que creo que quiere decir Smith, más bien, es la idea esta de que no hay un punto fijo, vamos a decirlo así, ni un momento en el arte contemporáneo establecido como la definición canónica, ¿no? Sino que ya sea por el mercado, ya sea por el gran crítico, ya sea por el museo, por la institución, sino que tenemos que meternos en nuestra cabeza esta idea de la relativización, es decir, de que relativizar significa dos cosas, de que no hay un absoluto y de que al mismo tiempo tenemos que nosotros, al no haber absoluto, al no haber dado criterios, sin embargo, los criterios, entonces, como no hay criterios absolutos, tenemos que construirlos nosotros, pues, ¿no? Por eso creo que habla esto de relativismo comprometido, ¿no? Y partícipe, es decir, algo que nos lleva a nosotros a participar y a pedir que se nos escuche, a pedir que participemos en ello, ¿no? Y no dejarlo, vamos a decirlo así, secuestrarlo por alguno de estas fuerzas más o menos arbitrarias finalmente, ¿no? Todo poder es arbitrario en la medida que todo poder no tiene un fundamento último, ¿no? Un fundamento absoluto, qué sé yo, ¿no? Y además, fundamental, y pone estos dos ejemplos, de la pluralidad inmensa del arte contemporáneo. Es decir, yo creo que a pesar de que pueda haber intenciones de establecer algunos cánones, el arte mismo es tan plural y tan diverso. Y puse esto como dos ejemplos. Uno más canónico, Kunz, que seguramente ya puede entrar en los libros como un gran ejemplo de arte contemporáneo. Y este artista chino, que digamos que son formas como excesivamente amplias que se le escapan a cualquier esfuerzo de unificación y de estandarización. Hay algo bueno en el arte contemporáneo que es esta diversidad, que es como demasiado amplia para que pueda ser domesticada, vamos a decirlo así. Y esto me parece que es uno de los retos del propio arte, vamos a decirlo así, el propio desenvolvimiento del arte que nos obliga a no dormirnos en los laureles, sino estar más o menos siempre atentos a tratar de pensarlo, de estar obligado a reflexionar sobre él, pues, ¿no? Digo obligado y parece que tarea fastidiosa y amarga, pero creo que es más bien esta cosa de lo que decíamos, que nos sirve incluso para nuestra vida, de estar atentos a, ¿no? Y está, digamos, esta distinción, y con esto terminamos, y tres consideraciones. Un poco lo que quiere señalar, una cosa que me parece como muy importante de Smith aquí, que es esta idea de la relación de tiempo, de ser y tiempo. Esto que señala él es una relación fundamental de los humanos desde que hay conciencia, desde que alguien se bajó de un árbol y empezó como a hablar y empezó a tener conciencia de lo que hacía, cosa que es humana fundamentalmente. Parece que los animales tienen algunas formas de conciencia, los animales superiores como los primates, pero no tienen la forma de conciencia nuestra, evidentemente. Entonces, en los humanos siempre hay esta relación de ser y tiempo, y Smith piensa que en el arte contemporáneo se expresa una relación particular de ser y tiempo, y esa relación que lo hace, es decir, especialmente contemporáneo, es que en nuestra temporalidad no está la idea clara, sino de lo que existe ahora. Me explico. La modernidad tuvo siempre, por ejemplo, la idea de temporalidad del futuro. La modernidad se pensaba como progreso, es decir, en el futuro vamos a ser mejores, en el futuro vamos a ser más inteligentes, vamos a ser más ricos, vamos a ser más poderosos, vamos a vivir más, etcétera, ¿no? Después entonces también en cierta modernidad, pienso en el romanticismo, porque el romanticismo también es moderno, hay un poco la idea retro de, bueno, en el medioevo se vivía mejor y las formas de ahorita de cierta modernidad no son tan buenas, sino habría que volver a algo más hogaño, al mundo medieval, pienso en
Morris y su Craft and Arts, que pensaba que debía ser como medieval, y entonces están los prerrafaelistas con esta pintura tan bella, que temas medievales, etc. Pero digamos, lo que quiero decir con esto es que la modernidad supone una concepción del tiempo donde el tiempo actual no es como fundamental, sino es o el tiempo pasado, en esta corriente, vamos a decirlo así, podríamos llamarla como anti-ilustradas, y está la corriente ilustrada, como la pensamos más moderna, en donde se piensa que es el futuro. Esto va desde el liberalismo clásico hasta el comunismo, que piensan que el futuro es mejor. De modo que hay una vivencia en la modernidad de la temporalidad, que es, vamos a decirlo así, el pesar el presente, lo contemporáneo, como un paso hacia, o como un estadio que debe cambiar hacia otra cosa. En cambio, la conciencia de contemporaneidad, piensa Smith, es la conciencia de que lo que tenemos es el ahora. Ya no confiamos mucho en el futuro es más bien problemático, no tenemos la impresión esta que teníamos con la idea de progreso, de que el futuro iba a ser mejor. Ya no confiamos en eso. No solamente nosotros los venezolanos metidos en estos problemas gravísimos en los que estamos, en el mundo en general sucede esto. Pero también hay una conciencia histórica que se ha diluido, es decir, la historia no me da como los ejemplos. En ese sentido también somos muy contemporáneos. No podemos volver a ser modernos. Es decir, uno piensa esta cosa de Trump, hacer América grande otra vez, como un sueño un poco tonto. Es decir, no podemos volver a ser la América, o los americanos no pudieron, Trump no pudo hacerlo, volver a ser la América de los 50, que fue el momento más esplendoroso del mundo en general, pero de los Estados Unidos en particular. Si ustedes se dan cuenta, la idea del Brexit y de la gente esta que produjo el Brexit era un poco esta idea de pues vamos a volver a una Inglaterra que realmente nunca existió, la gran Inglaterra, y porque Europa nos ha metido en una cosa. Estos cantos de sirena, sea hacia el pasado o sea hacia el futuro, ya no la conciencia posmoderna es conciencia de la hora, ¿no? Y entonces supone primero conciencia de los límites, ¿no? Pero supone también conciencia de la desaparición de cosas. Y una de ellas, en el campo de la estética en particular, es el de la posibilidad de que la historia siguiera como había seguido en los últimos siglos. Es decir, por ejemplo, en el arte, que hubiese periodos, que hubiese estilos. Por eso nosotros añoramos todavía estilos. Y como lo señala Smith, estos señores de estas revistas 1900 y October piensan que todavía puede sacarse un canon. Y un poco lo que señala Smith es que en nuestra propia condición de contemporaneidad está esta idea de que no es posible esto, pues, ¿no? Y en esto se acerca, si ustedes se dan cuenta, un poco Smith a Danto, o lo roza un poco. Debemos hablar de una muerte del estilo, ya no va a haber un estilo contemporáneo único. Hablar de estilos es un anacronismo. Entonces, él va a plantear unas, vamos a decirlo así, con estas corrientes del arte: retrosensacionalismo, remodernismo y arte de espectáculo, y uno que llama el arte difundido, pero que no son estilos, sino son como formas de más o menos agrupar muy casuísticamente, muy particularmente, el trabajo, o digamos, diversas expresiones de lo contemporáneo. Pero ya no hay la posibilidad de, primero, tener vamos a decirlo así, una concepción del tiempo, sino centrada en lo contemporáneo, fundamentalmente, sin poca posibilidad de ver el pasado y tampoco confianza en el futuro. Y eso nos lleva entonces si ustedes se dan cuenta, por la misma lógica, a la comprensión de que ya no hay las formas establecidas para
significar, digamos, las maneras tradicionales de pensar el arte. Si ustedes se dan cuenta, esto que comentamos antes de lo particular, de la comprensión, supone que tenemos que pensar lo artístico de una nueva forma, pues, ¿no? De que no hay la posibilidad de pensarlo como lo pensábamos antes, lo que no significa que no se pueda pensar. No hay la posibilidad de marcar un solo estilo, lo que no significa que no podamos pensar en organizar, y esto lo propone Smith, es lo que vamos a ver en nuestra clase del año que viene, del próximo año, el 12 de enero, la posibilidad de establecer algunas corrientes de ello y discutirlas. Entonces, vamos a decirlo así, la contemporaneidad supone esta perspectiva, esta vivencia del tiempo, que nos lleva de nuevo a esta cosa importante, y también creo que suena como tarea, pero también es fundamental, que es pensar el ahora, que es lo único, por cierto, pienso en el budismo zen, es lo único que tenemos, ¿no? El pasado y el futuro, el pasado es nostalgia y nos lleva a una cosa no adecuada, y el futuro nos produce ansiedad también, es decir, el pasado, esta generalización de los psiquiatras, el pasado es depresivo y el futuro es ansioso. Entonces, bueno, lo que se trata es un poco de pensar el presente, y tratar de organizarlo de la mejor forma. Esto creo que es uno de las ideas como interesantes de Smith, que lleva esta cosa. Eso no significa no pensar el pasado, y no nos impide tratar de organizar el futuro, pero eso tenemos que hacerlo desde el presente. Es decir, el presente no puede ser, como creo que pasó en muchos momentos de la modernidad, el no tiempo, o el no tiempo porque debía ser o pasado o futuro, sino debe ser el lugar donde estamos y desde el cual debemos de pensarnos a nosotros, pensar el arte, pensar la vida, etc. Bueno, termino con esto. Los oigo. No sé si tienen comentarios, dudas. Preguntas. Tengo una consulta. Si de alguna Sí, manera, justamente, a ver, como me parece como que somos como seres integrados. Al final, al no existir esa idea de que debemos superar algo, ¿no? Sino que estamos siendo en ese cambio continuo, ¿no? Y que incorpora elementos de todo tipo, incluyendo las referencias, pero al final ese cambio, esa especie de cambio que hemos experimentado, digamos, como bien harto hemos visto durante todo este tiempo, más o menos de mediados de los años 60, y que entramos verdaderamente en la contemporaneidad. Es decir, es como una evolución natural de la experiencia. Es decir, lo que vas dejando atrás es como el sujeto, ¿no? Es decir, lo que vas dejando atrás es lo que has asimilado, lo que has comprendido, lo que has integrado, lo que has hecho plasma. Es decir, de alguna manera es como una evolución natural del pensamiento, y con ello de toda elaboración estética y conceptual también, ¿no? Es decir, allí se encuentran lo de Danton y Smith. Es decir, es absolutamente como comprensible. Es decir, hemos evolucionado y seguiremos evolucionando, dejando e incorporando cosas en ese camino de comprensión, de abstracción, de elaboración, ¿no? De experiencia, ¿no? Es decir, es como, sí, como lo sí. natural, es una sociedad que evoluciona con sus diversidades. Las sociedades no son una sola, el mundo tiene sus diversidades, pero al final, fíjate, desde el punto de vista estética, allí es donde la experiencia de eso que se va experimentando y comprendiendo se construye de una manera como universal, ¿no? Más o menos. Sí, yo creo que es así.
No lo mencioné mucho, pero vale la pena y lo vamos a hacer un poco cuando hablemos de las corrientes. Bueno, y un poco dejamos también de lado, lo tratamos sobre esto de los diversos discursos de los curadores. Pero, porque una de las cosas que es importante en esto también es esto que llamas tú, podríamos llamarlo globalización o universalización, como tú lo llamas, que es esta idea de que ya no es el relato de una cultura particular, sino es universal en ese sentido. Es un término filosófico. Es decir, yo no sé si me expreso bien con lo que quieres decir, Gabriela, que parece que nosotros hemos llegado como cultura más o menos universal, mundializada, globalizada, a una conciencia de nosotros mismos que no teníamos antes, ¿no? Y esa conciencia supone, creo que, dos cosas. La primera, esta, que ya no hay criterios, vamos a decirlo así, como absolutos, ya no hay una forma... porque además, si ustedes se dan cuenta, los criterios absolutos son criterios particulares para cada sociedad. Los chinos deberían ser solamente chinos, y los chinos son tan occidentales o más occidentales que nosotros en muchísimas cosas. Por ejemplo, los desarrollos tecnológicos chinos ahora son casi iguales o muchos mejores que los americanos. Es decir, los chinos en ese sentido son más desarrollados que muchos de nosotros en una cosa que parecía antes occidental, que era el desarrollo tecnológico. Y se decía esto, ¿se acuerdan? Bueno, ustedes no se acuerdan porque la mayoría son chavos, pero que en Asia imitan las cosas de Occidente. Ya no, ya las hacen ellos cosas particulares. ¿Por qué? Porque es una sociedad mundial, pues, ¿no? Una sociedad mundial para unas cosas, es una sociedad mundial para unas cosas y para otras no. Pero habla siempre de esta mundialización donde no solamente, bueno, el arte contemporáneo es en China muy potente, muy fuerte. Yo no sé si con Renato han visto cosas de estas, pero es uno de los lugares donde más se hace arte contemporáneo y donde más se discute y donde más hay una cantidad de artistas muy ricos, además con mucho éxito. Muy controversial, ¿no? Muy controversiales, unos muy críticos, otros muy más... eso quiere decir que los chinos son tan contemporáneos como nosotros. En ese sentido es global. Pero también, y es global, poco a poco creo que lo será, también, por ejemplo, en estas formas de pensamiento que hablábamos antes, en la imposibilidad de sostener discursos absolutos. Y ojalá esto lleve, por cierto, a los chinos a pensar que, oye, no puedo mantener estas formas de gobierno en medio de una sociedad que produce un conocimiento avasallante, que tiene una industria en crecimiento y produce unos artistas que algunos son complacientes o no con el régimen, pero ahí hay una tensión, pues, ¿no? En ese sentido, creo que sí, creo que y esto es una cosa buena también, y es bueno, y de nuevo es como muy significativo que sea el arte contemporáneo una de las banderas de esta universalización y de esta unificación de nuestra espiritualidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? De nuestra vida común. Que esto sea un lenguaje que compartimos con iraníes, vamos a hablar de eso un poco, como les digo, después de las vacaciones, con iraníes, con africanos, hay un lenguaje que es común, donde está metido también el mercado, donde está metido también el poder, donde está metido... Claro, yo creo. Pero también, digamos, hay una cosa común en nosotros, que es el arte contemporáneo y las formas del arte contemporáneo que son regadas en casi todo el mundo, ¿no? Pero ahí de pronto, Luis, me parece a mí que eso puede relativizarse en ciertas cosas porque al final el mercado traza también esa especie de hermandad y porque, bueno, culturalmente, de verdad, desde el punto de vista estético hay unas diferencias radicales entre el mundo occidental y oriental, sí, y conceptuales sí. incluso, de la noción del tiempo, del espacio, de todo. Pero al final quizás el gran unificador es más bien el arte, ¿cómo se llama? Sí. El mercado, pues, ¿no? El mercado que es la tentación, porque además también, y lo estamos viviendo, por ejemplo, toda esa evolución económica del mundo oriental y que está siendo tan avasallante, y esos nuevos poderes, ¿no? Geopolíticos, eso también es un juego para insertarse, ¿no? O
sea, si hablo de las mismas categorías. Es decir, yo sí creo que hay de pronto una evolución casi relativa, casi igual en la mayoría de los países del mundo, no todos, de unos porcentajes, y que podemos hablar de unas experiencias similares, pero o sea, el mundo no deja de ser político, aunque estemos en un ámbito diferente de aquellas viejas ideologías que parecieran defenestradas, ¿no? Sí. Es decir, realmente nosotros gravitamos en unos, así como existen nuevos niveles de percepción desde el punto de vista del concepto, de la creación, lo hay en el pensamiento, en las estrategias, en todo lo que verdaderamente mueve el mundo en el que creamos, ¿no? No solo creamos y el mundo deja de existir, ¿no? Sí. Yo estoy de acuerdo con eso, pero yo no sé si tú estarías de acuerdo conmigo en que lo que no es posible pensar ahorita, que sí pasaba antes, los chinos y los japoneses en algún momento, ustedes saben esto, ellos decidieron que se iban a cerrar al mundo, que no iban a entrar los occidentales, por ejemplo, ¿no? Y no permitieron que entraran gente, sí, y persiguieron a, por ejemplo, los curas cristianos que trataron de meterse para... y no permitieron. De hecho, bueno, Madame Bovary es Madame Bovary, no, perdón, Madame Butterfly es una ópera que representa esto. El americano que llegó a punta de cañonazos y obligó a que se abriera el puerto de Yokohama, porque lo tenían cerrado. Ahora no hay la posibilidad de esas cerrazones, ¿no? Claro. Es decir, están todos permeados con, efectivamente, si hemos hablado de particularismo, claro, hay un particularismo del arte chino, indudablemente, y del japonés y del indio, si se hace, pero, digamos, esos particularismos no son contrarios a un universalismo también, ¿no? Hay como estas dos cosas, esto que se llama una palabra que a mí no me gusta mucho, local, que es local, pero al mismo tiempo también está viendo al mundo entero. Puso allí en el... Y dialoga con el mundo, pues, ¿no? Entonces, creo que la universalidad va en esto. La universalidad no es que todos pensemos iguales o tengamos los mismos gustos, es que podemos hablar, dialogar, lo que hablábamos ahorita hace un rato, que finalmente nos vamos a dar cuenta de que el mundo es resultado de estas interacciones entre nosotros, ¿no? Mire, profe, lo que dice allí en el texto que, bueno, ya no somos colonia, ya somos globales. Sí, así es. Y yo creo que además Smith lo dice con lo postcolonial, justamente claro. La posibilidad de una universalidad, pero no una uniformidad, que lo colonial creo que aboga es a lo uniforme. Claro. Lo postcolonial es como todos tienen la posibilidad de expresarse. Bueno, obviamente siempre habrá algún centro que escuche más que otro, pero está esa posibilidad y se crea como centros alternativos también. Nueva York sigue siendo el gran centro del arte en el mundo mundial, y lo que se hace en Nueva York pero no es el único, y hay muchas otras polaridades, otros centros, ¿no? La metrópoli ya no es aquello que señalaba que era la modernidad o que debía de serlo, que no hay. Y además entonces hay distintos tonos de modernidad, distintos ritmos, distintos, qué sé yo, pues, ¿no? Bien, señores, tenemos que cerrar. Sí. Nada, bueno, mira, felices Navidades, feliz año. Feliz Navidad. Pásenla bien. Estén atentos al Padlet. Una tareita por ahí que se las voy a dejar de regalito de Navidad, para que no se nos acumulen mucho las cosas, ¿no? ¿Y va a poner la presentación en el Padlet? Sí, yo la pongo. Y traten de ver la película esta rusa, que es una belleza además. Nada, pues, un placer. Gracias, profe. Con ustedes Gracias, profe, estupendo. Gracias, profe. Feliz Navidad. Mucha felicidad, chao, que estén bien. Gracias. Chao. Hasta ahorita. Chao. Luis, gracias. Chao.